Saludos a todos. Se han popularizado gracias a las series de televisión y al cine, pero su función va mucho más allá de lo que muestra la ficción. Hablamos de los médicos forenses. Son los primeros en atender a las víctimas de violencia contra la mujer, son los encargados de valorar la discapacidad para determinar los distintos grados y, evidentemente, en caso de muerte violenta, son los responsables de responder a preguntas como quién era la víctima, cómo murió y si alguien intervino y de qué manera en su muerte. Hoy en Diagnóstico nos adentramos en la medicina legal y para ello nos vamos hasta uno de los edificios más vanguardistas y mejor dotados del país para hablar con su máximo responsable, Eduardo Andreu, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. En todas las muertes violentas, ya sea de etiología accidental, suicida o homicida, es preceptivo la práctica de la autopsia y en aquellas muertes que por sus circunstancias, pues en personas donde no hay antecedentes patológicos que expliquen suficientemente la causa de la muerte, en aquellos casos que ocurre de forma súbita, el hecho de que ocurra en la vía pública, por ejemplo, en algunas circunstancias, eso lo define como una muerte sospechosa de criminalidad. En unos minutos conoceremos más sobre esta rama de la medicina tan diversa y que cada vez más atrapa el interés de los estudiantes, pero antes vamos con nuestra actualidad de la semana. España realizó de media 16 trasplantes diarios en el año 2023 hasta alcanzar los 5.861, un 9% más que el año anterior. Esta cifra rebasa el máximo histórico que alcanzó antes de la pandemia y la mantiene como referente mundial en esta actividad desde hace ya 32 años consecutivos. Han ascendido además todos los tipos de trasplantes, el más elevado en los intestinales. El perfil del donante español se mantiene similar al de años anteriores. Más de la mitad superaba los 60 años. El donante más longevo registrado en 2023 tenía 92 años. Desde los 90 se han duplicado los trastornos mentales. El mensaje lanzado en el taller para medios convocado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental es claro. Hace falta más inversión y más psiquiatras. Tenemos un aumento de la demanda, un aumento de la prevalencia de los trastornos mentales y a la vez una disminución de recursos. Los trastornos mentales siguen estando muy estigmatizados. Las personas que los padecen suelen ocultarlo. El suicidio se mantuvo en España como la primera causa de muerte no natural durante 2023, aunque nos mantenemos por debajo de la media europea. La inteligencia artificial se utiliza cada vez más para crear contenidos, trabajar, estudiar, buscar información con nuestros dispositivos o entretenernos. El problema que ven los expertos es que puede llegar a convertirse en una adicción. Sobre todo preocupa a la gente joven por su abuso con la tecnología. Los más vulnerables son los que pueden tener una posible adicción estando en pleno desarrollo de su identidad y de sus habilidades socioemocionales. Una muerte violenta y una víctima sin identificar. Una autopsia, pruebas antropológicas, análisis de tóxicos, todo para resolver varios enigmas. ¿Quién es? ¿Cómo murió? ¿Y si otra persona causó su muerte? Podría parecer el arranque de un capítulo de alguna serie policíaca o tal vez de una novela, pero también es el punto de partida de la labor de los forenses, especialistas encargados de asistir a la autoridad judicial en todas las cuestiones que tengan que ver con la medicina. Y hasta ahí las similitudes con la ficción, porque los procedimientos, los protocolos y especialmente las funciones, que en la mayoría de los casos tienen que ver más con los vivos que con los cadáveres, van mucho más allá en el terreno de la realidad. ¿Cuál es el alcance de la medicina legal? Para descubrirlo en Diagnóstico nos hemos ido a uno de los institutos forenses más vanguardistas del país, un coloso inaugurado en Madrid en diciembre de 2020 y que dirige Eduardo Andreu. En 1984 él realizó su primera necropsia y desde entonces no ha dejado de ejercer. Cuando pensamos en medicina forense rápidamente nos vienen a la cabeza varias imágenes, autopsias, asesinatos, laboratorios al estilo de las series policíacas. ¿Cuánto hay de realidad en esta imagen que nos creamos? Bueno, en la medicina forense una parte sí que es cierta. Nosotros lo que más nos caracteriza es la práctica de la autopsia judicial y es verdad que eso lleva asociado pues,
herramientas muy potentes de análisis de laboratorio, pero no es la única práctica que hacemos, no es la única actividad que realizamos. De hecho, es porcentaje posiblemente sea lo menor de nuestra actividad. El 90% de nuestra actividad está relacionada con personas vivas. Y cuando no están haciendo autopsias, ese 90% del tiempo restante, ¿a qué lo dedican? Bueno, nosotros somos funcionarios públicos, estamos al servicio de la Administración de Justicia y lo que hacemos es asesorar en materias de medicina a los tribunales, fiscalías y registro civil, de tal forma que todo lo que tenga relación con la medicina asesoramos a los tribunales, sea valorar unas lesiones, sea valorar la capacidad de las personas para declarar, la responsabilidad de estas personas, las agresiones sexuales, etcétera, etcétera. El médico forense es, en la mayoría de los casos, el primer profesional en atender a las víctimas de violencia de género de forma pericial. En caso de violencia sexual, su labor la hacen mano a mano con los servicios hospitalarios. Tienen una misión: recabar datos sobre sus lesiones físicas y psicológicas. Muestras que pueden ser fundamentales para la investigación del delito. También evitar su victimización. Lo primero que se valoran son las lesiones que tiene la víctima de cualquiera de estas circunstancias y luego se ponen en relación, o sea, se establece el nexo de causalidad con la supuesta causa o el supuesto agresor. Pero también un capítulo importante es el daño psicológico inherente a estas situaciones. Un equipo multidisciplinar de psicólogos y asistentes sociales valoran el riesgo de una agresión futura para tomar las medidas preventivas que se consideren pertinentes. En los equipos de violencia, por ejemplo, hay siempre psicólogos forenses. Los psicólogos forenses lo que hacen es valoran los aspectos de naturaleza psicológica que no llegan a ser patológicos, pero que pueden tener repercusión en la comisión de un delito o en la forma en la que la víctima vive ese delito. Las unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal y ciencias forenses son los espacios más adecuados para esta valoración. En España hay cerca de un centenar de juzgados especializados en violencia sobre la mujer y otros 350 tienen competencias en la materia. Ha llegado a ser tan importante que de alguna forma ha hecho que determinados juzgados se especialicen, no solo los médicos forenses, sino también jueces y todo el resto del personal del juzgado en problemas derivados de la violencia de género, con todo lo que eso conlleva de custodias, etcétera, etcétera. La violencia contra la mujer ocupa un espacio importante en la actuación de los médicos legales, pero tienen muchas más funciones. Valoraciones de daños en caso de accidentes laborales, evaluación del grado de discapacidad, veracidad de las lesiones para evitar fraudes en los seguros. Tratan de informar al juez sobre la forma en la que se ha podido causar la lesión, cuánto tiempo puede durar y qué secuelas pueden quedar. En definitiva, trata de auxiliar a la Administración de Justicia en todos los aspectos de ámbito médico. Por un lado se ocupa de decirle a los jueces cómo tienen que interpretar determinados datos médicos para que puedan hacer una sentencia. En contra de lo que la gente piensa, es una medicina más de vivos que de muertos. La medicina forense trata de dar respuesta a varias preguntas. ¿Quién es el individuo en aquellos casos en los que se desconoce esta información? Si su muerte ha sido accidental, natural o violenta. Por último, ¿en qué circunstancias se ha producido el fallecimiento? Para determinar la intervención de terceras personas y hasta qué punto han sido determinantes en el fallecimiento. Autopsias hacen en 2022 en este centro, en este Instituto de Medicina Legal, más de 2.500. Sí. Y un porcentaje muy importante, casi la mitad, hablamos creo que del 40%, fueron suicidios, ¿no? ¿Qué es la autopsia psicológica? Bueno, vamos a discriminar, definir, ¿no? Sí. La mitad casi de las muertes violentas, porque la mitad de las autopsias que hacemos aquí al final resultan muertes naturales. Quiere decir que no tiene implicación de terceras personas ni hay responsabilidad de terceras personas. Y dentro de las violentas ya sí que un porcentaje muy alto corresponde a los suicidios, pero no la mitad de las autopsias que hacemos aquí corresponde a los suicidios. En España no está implantado la autopsia psicológica y es una autopsia, se define como autopsia psicológica, pero es aquella investigación o informe que se hace en base a los antecedentes previos
de esa persona que ha fallecido, historial clínico, entrevistas con los familiares, etcétera, etcétera, que te puede dar una pista, una orientación en cuanto a la causa de ese fallecimiento. Pero en España no está implantado la autopsia psicológica en absoluto. Al margen de los suicidios, ¿en qué otros casos también son necesarias las autopsias? Bueno, las autopsias es muy fácil, es decir, lo define lo que dice la ley, que son muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Quiere decir que en todas las muertes violentas, ya sea de etiología accidental, suicida o homicida, es preceptivo la práctica de la autopsia, y en aquellas muertes que por sus circunstancias, pues en personas donde no hay antecedentes patológicos que expliquen suficientemente la causa de la muerte, en aquellos casos que ocurre de forma súbita, el hecho de que ocurra en la vía pública, por ejemplo, en algunas circunstancias, eso lo define como una muerte sospechosa de criminalidad. No quiere decir que sea una muerte violenta, pero hay sospechas de que pudiera serlo, y en ese caso también se hace. Y luego, por otra parte, muertes donde no se certifica la defunción, que aunque no haya sospecha de muerte violenta, no existe un certificado de defunción que permite inscribir a esa persona en el registro civil, y la autopsia lo que hace es sustituir al certificado de defunción. En todos estos casos que ustedes analizan, ¿se queda alguna muerte sin resolver, sin esclarecer, sin definir la causa? A ver, las muertes, nosotros ahora ya digo, como decía antes, aparte de la práctica de la autopsia tradicional, que es la apertura de las cavidades, nosotros el cuarto tiempo de la autopsia, por así decirlo, sería en las pruebas complementarias. Disponemos ahora de una batería ingente de pruebas complementarias de toxicología, anatomía patológica, radiología, etcétera, etcétera, antropología, que nos permiten ir más allá de lo que es el acto de la autopsia judicial. Y habitualmente nosotros concluimos la autopsia. Sí que hay una definición de autopsia blanca, que es aquella que no se define exactamente la causa de la muerte, pero en cualquier caso, al final excluimos la muerte violenta. Los casos más complicados llegan a este departamento, a antropología forense. Cuerpos carbonizados, cuerpos saponificados, momificados, cuerpos descuartizados, cuerpos en muy avanzado estado de descomposición. La antropología forense es una rama que tiene como objetivo final identificar el cadáver a través de sus restos óseos. La información que buscamos en antropología forense es la que se busca en toda la medicina forense, es decir, lo que puede interesar a la instrucción de un caso, que es quiénes los restos, ya sea desde un cadáver que esté, digamos, más o menos completo, hasta un simple hueso que se encuentre, quién es, cuándo murió y de qué forma murió, la causa de la muerte y todas las circunstancias que intervengan en la misma. La primera tarea del antropólogo es limpiar los huesos del material, un trabajo en ocasiones laborioso, pero imprescindible para hallar respuestas que un análisis de ADN o una autopsia no pueden ofrecer. No es igual un cuerpo, por ejemplo, que aparezca en un estado de descomposición, digámoslo así, que poder acceder al estudio óseo requiere una preparación a veces laboriosa del cuerpo. No es igual eso a cuando aparece simplemente, pues diríamos, que están haciendo en un jardín una obra y aparece un simple hueso que con limpiar lo suficiente. Luego la preparación de cada caso lleva su tiempo. En este departamento se ocupan cada año de entre 30 y 50 casos. Hablamos con el compañero que ha hecho el levantamiento, que ha estado en el lugar de los hechos, hablamos también mucho con las fuerzas de seguridad para que nos tener el máximo número de datos para poder hacer la pericia, y una vez que se ha hecho eso, que hacemos eso al mismo tiempo, pues hacemos el estudio del caso, que comienza desde lo que es las fotografías, el estudio externo, el registro del caso, la preparación y adecuación para su estudio. Con un minucioso examen, el forense busca traumatismos, compara estructuras, determina el origen de las lesiones, la edad, la raza, la complexión, y así desvela otras incógnitas. Los huesos dan información hasta donde pueden, porque no es igual también disponer de un esqueleto, diríamos, completo, de un esqueleto del que solamente, o de un cuerpo del que solamente recibimos unas partes concretas para su estudio. En definitiva, de lo que trata el antropólogo forense es de dar respuestas.
Ante una muerte, ¿cuál es el proceso que sigue un cuerpo, por ejemplo, en este Instituto de Medicina Legal, pues, bueno, desde que se levanta el cadáver hasta que finalmente hay un resultado de la autopsia? Bueno, nosotros intentamos que este proceso sea lo más rápido posible, siempre sin perjudicar, obviamente sin perjudicar a la investigación judicial. Pero entendemos que para muchas familias es un inconveniente y es una situación muy crítica el que un cadáver permanezca aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando ingresa el cadáver, al día siguiente se hace la autopsia de ese cadáver que ha ingresado durante el día anterior. Practica la autopsia y una vez que se practica la autopsia hacemos un avance de autopsia que se llama, o sea, un informe preliminar de la causa posible de la muerte y de la hora de la muerte, independientemente de que hayamos mandado muestras a analizar a los distintos laboratorios. Una vez que tenemos ese informe preliminar, si el juez lo autoriza, se entrega a los familiares y el cadáver sale del instituto. ¿Estamos posiblemente en el edificio forense más vanguardista de España en estos momentos? Pues seguro, con toda seguridad, es el edificio posiblemente más moderno, más vanguardista y además que está diseñado ad hoc para ser instituto de medicina legal. O sea, hay otros institutos que no llegan al diseño arquitectónico de este, pero es que en cualquier caso tampoco está diseñado, no estuvo diseñado previamente como sede de un instituto de medicina legal. En este caso se dan esas dos circunstancias, que es vanguardista y además que está diseñado expresamente como instituto de medicina legal. ¿Y cuál es la joya de la corona? Pues la joya de la corona es el edificio, pero dentro del edificio posiblemente sea la sala de bioseguridad, que es lo que además originó la necesidad de creación, de puesta en marcha de este edificio, de concluirlo, que es una sala de nivel BSL3 que se denomina, con lo cual podemos hacer autopsias a cadáveres de alto riesgo, preservando la seguridad tanto de los que trabajan dentro de la sala como los que estamos fuera. ¿Cadáveres de alto riesgo? ¿A qué nos estamos alto riesgo? refiriendo? Pues cadáveres infecciosos, cadáveres que anteriormente no podíamos haber hecho autopsias porque no teníamos capacidad para realizarlas, por un COVID, una meningitis, un Creutzfeldt-Jakob, etcétera, etcétera. En diciembre de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid inauguraba el Instituto de Medicina Legal y con él, en la planta primera, la zona más restringida del edificio, la Sala de Bioseguridad BLS3, una de las 6 infraestructuras con este nivel de seguridad de todo el país. Pocos institutos de medicina legal, creo yo, que tendrán una sala de ese nivel, que es de un nivel 3. Se podría incluso incrementar el nivel a un nivel 4. Se trata de una sala estanca aislada del resto de dependencias del IML con un sistema cerrado y de presión negativa que permite unas condiciones de trabajo óptimas para todo el personal que interviene en este tipo de autopsias en las que existe sospecha de un riesgo desde el punto de vista biológico. Los cadáveres que entran allí son cadáveres que nunca van a estar en contacto con lo que sería el sistema de conservación habitual de las otras cámaras frigoríficas. Es un sistema propio de allí, con una mesa de autopsias propia de allí, con un instrumental propio de allí que además se limpia en la misma sala de autopsias. Un sistema de agua cerrado, que es único para aquella sala de autopsias, y luego un sistema higiénico para las personas que intervienen, que es anexo a la misma, de tal manera que completa lo que es el circuito de entrada y de salida de los distintos profesionales y del cadáver que haya que tener que examinarse en ese lugar. Es una de las principales innovaciones de una infraestructura que ya desde su diseño exterior es totalmente vanguardista. 13.500 metros cuadrados repartidos en 8 plantas en una estructura circular. Su diámetro mayor se encuentra a pie de calle, pero no se cierra totalmente, puesto que hay una zona central que se encuentra a plena luz. La ventaja que tiene este edificio, de alguna manera, es que al ser circular hay luz en absolutamente todos los sitios. Incluso nosotros lo decimos, en las salas de autopsias que tenemos hay luz, excepto en la sala de bioseguridad 3, por evidentes motivos. El Instituto de Medicina Legal integra 4 servicios fundamentales. El laboratorio, con 10 centros donde se realizan todas las determinaciones analíticas, desde identificación al estudio de tóxicos y fluidos biológicos. El servicio de patología, encargado de realizar las autopsias. El servicio de especialidades médico-forenses y el de clínica general. La principal innovación es que integra absolutamente todo. ¿Qué permite esto?
no tener sedes diferentes en las cuales haya que tener decisiones, mejora muchísimo la coordinación y mejora muchísimo, evidentemente, las condiciones de trabajo. Desde su inauguración, concentra todas las autopsias de la Comunidad de Madrid. Aproximadamente unas 2.800 autopsias al año, que es un número muy significativo, puesto que eso significa más o menos que 7,5 autopsias todos los días se realizan en este edificio. Se realizan en 17 mesas de autopsia, una cifra que puede triplicarse en caso de necesidad. El aparcamiento está habilitado para que cada una de las plazas interiores de aparcamiento pueda convertirse en un momento determinado en un lugar donde se pueda realizar autopsias, de tal manera que existen acometidas de todo lo que sería necesario, tanto de gases como de agua, etcétera, etcétera, que se podrían acondicionar en un momento determinado, fundamentalmente relacionado con grandes catástrofes. Gracias a esta innovación, el IML dispondría de hasta 30 mesas más supletorias para realizar autopsias. Uno de los primeros usos de este edificio, antes incluso de que estuviese inaugurado, fue como morgue provisional durante la pandemia. A lo largo de su trayectoria han sido muchas las tragedias que le ha tocado gestionar de una manera u otra. Hablamos, por ejemplo, del 11M, del accidente de Spanair o del Madrid Arena. ¿Cómo se enfrenta a un reto de esta magnitud en todos los sentidos, en el volumen de víctimas y en el impacto emocional que también supone eso? Bueno, en el 11M no estuve yo gestionando el operativo, pero sí que estuve como médico forense. Sí que es verdad que en el accidente de Spanair y en Madrid Arena estaba yo como director del Instituto Anatómico Forense y me tocó gestionar aquellas dos situaciones. El impacto es tremendo, o sea, no estamos acostumbrados a trabajar en esta situación con este número de cadáveres y bueno, lo que pasa es que posiblemente los médicos forenses tengamos alguna fórmula o algún sistema que preservamos mucho la parte anímica en relación a la actividad que realizamos, o sea, intentamos desligar el trabajo nuestro de la situación anímica. Y eso posiblemente es lo que nos salva de tener que o de sufrir algún estrés psicológico o de evitarlo o de solventarlo. ¿Cómo se gestionaron estos acontecimientos? Bueno, de dos formas muy distintas. En Madrid Arena yo estaba director del Instituto Anatómico Forense y lo que me tocó o lo que hice fue coordinar toda la información que teníamos con los padres. Y en este caso la implicación emocional es mucho más fuerte que cuando aíslas esas dos circunstancias, el estudio del cadáver con el entorno familiar. Y además se daba la circunstancia añadida de que yo tenía hijos que habían estado en el Madrid Arena y de edades muy similares a las niñas que fallecieron, a las chicas que fallecieron. Bueno, anímicamente esa situación pues es muy estresante. En el accidente de Spanair sí que me tocó la gestión del operativo de IFEMA y ahí yo tuve más labor de gestión que de médico forense, como había tenido en el 11M. Y bueno, es muy compleja porque al final te enfrentas a un elevado número de cadáveres con la obligación moral y profesional de no confundirte en ningún caso. Aquí en España tenemos el hábito, se da la circunstancia de que en los casos que ha habido una situación de este tipo, los cadáveres que se van identificando se van entregando inmediatamente a las familias. En el mundo anglosajón, cuando se dan circunstancias de este tipo, hasta que no están todos los cadáveres identificando, se empiezan a entregar. Corres el riesgo aquí de que cuando te equivocas en la entrega de un cadáver, la equivocación se multiplica por 2, siempre. Claro, porque de alguna manera el médico forense se encarga de explicar la muerte en sí, pero cuando toca explicársela a los familiares, ¿no? Bueno, nosotros a los familiares no le explicamos, salvo algún caso excepcional, no contactamos con los familiares para explicar las muertes, salvo en dos circunstancias. Uno, cuando a lo mejor, moralmente o humanamente requiere una explicación ese tipo de muerte por el motivo que sea, y por otra parte, en muertes súbitas de lactantes o de niños
donde existe un sentido de culpabilidad de los padres que intentamos paliar de alguna forma explicando, dando una explicación plausible de la causa de la muerte. Pero habitualmente nosotros a quien informamos es a la autoridad judicial. ¿Se hace insensible a la muerte del médico forense? En absoluto, en absoluto. Es una pregunta que nos hacen siempre y no porque estemos cerca de la muerte nos hacemos insensibles. Posiblemente, bueno, yo diría, yo llevo ya bastantes años de médico forense y posiblemente esa cercanía con la muerte nos hace más sensibles al fenómeno, al proceso, que al final no deja de ser un proceso natural, pero es, bueno, pues es tremendo. Pero nos hace más receptivos a estos temas que posiblemente muchas otras personas. No somos para nada insensibles, para nada. Dice el doctor Andreu que suele dibujarse al médico forense como un personaje gris y peculiar. Como tantas cosas en su especialidad, un estereotipo alejado de la realidad. Tienen más contacto con los decesos, sí, pero eso les hace tener más conciencia de la fragilidad de nuestra existencia, del valor de cada momento. Son personas vitalistas, defiende Andreu, familiarizados con la muerte, pero amantes de la vida. Hasta aquí nuestro programa de hoy. En unos días volveremos con más diagnóstico, más consejos y más salud. No nos fallen, les esperamos.